Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, arrancamos Pulso Laboral, el espacio de todos los días viernes en Nativa, y vamos a conversar con Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Es la primera entrevista que le hacemos a Lucho Villanueva en el año 2025. Lucho, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, señor Rodolfo, y muchas gracias por esta nueva oportunidad. Muy bien. Vamos a hablar sobre la agenda laboral del sector construcción y podríamos empezar, no sé qué le parece, este asunto de la lucha contra la violencia que viene de muy atrás. Sí, la agenda del sector de la construcción es muy amplia, tiene muchos puntos, pero uno de los más importantes es la lucha contra la delincuencia, que lamentablemente se ha infiltrado en el sector de la construcción y que no es combatida adecuadamente por las autoridades. Siguen habiendo extorsiones, siguen habiendo asesinatos vinculados con las obras de construcción, y esa es una de las principales tareas que tenemos que enfrentar desde la Federación de manera colectiva con los dirigentes a nivel nacional. No solamente para hacer denuncias, sino también para hacer propuestas y ver de manera colectiva cómo también fortalecemos el gremio, porque lo que trata de hacer la violencia delincuencial no solamente es intimidar a dirigentes, sino debilitar a la federación y tratar de que cada día ellos ganen espacio, ¿no? Buen arranque del año esta decisión del sector interior. Sí, porque una de las falencias que ha tenido la lucha contra la delincuencia en la construcción es que no ha habido continuidad en las actividades de esta comisión. Hay un compromiso de retomar con fuerza, con dinamismo, y esperemos que la reunión del día viernes sea el inicio de un buen desempeño de este año 2025. ¿Qué deduce usted que se pueda concluir de esa cita importante? Bueno, que aprobemos las modificaciones que se quiere hacer a este decreto legislativo 1187 para hacer la norma más eficiente y para que las autoridades tengan una mejor herramienta para poder enfrentar a los criminales que se han infiltrado en el sector de la construcción. Muy bien. Cambiemos de tema, hablemos de la reactivación en el sector construcción. ¿Creo que ha sido de algún modo positivo en el 2024 o no? Sí, el sector de la construcción, pese a los problemas económicos, a los problemas políticos, a los problemas sociales, podemos decir que el año pasado, 2024, tiene un balance positivo, tuvo una buena recuperación, el número de trabajadores en obras se incrementó, y eso es bueno. Por eso es que en la agenda laboral, como primer punto, hemos establecido la reactivación del sector de la construcción, porque eso es vital y está relacionado con la propia supervivencia del trabajador y de su familia. Porque si tenemos un sector reactivado donde hay un mayor número de obras en ejecución, va a haber un número de puestos de trabajo en aumento y va a permitir pues esto, que los trabajadores puedan ganar los recursos necesarios para ellos y su familia, ¿no? Cuando hablamos de reactivación de la construcción, la pregunta sería, ¿en dónde estamos mejor y cuál es la proyección para el 2025? ¿En el sector privado o estatal? Mire, ambos tienen sus problemas, pero también tienen sus virtudes. Por ejemplo, en el sector público, es cierto que en 2024 hubo mucha obra, mucha inversión a nivel regional, obras medianas y pequeñas, pero sin embargo para este año 2025 se vislumbra la ejecución de grandes proyectos. Por ejemplo, estamos hablando del anillo vial de Lima, estamos hablando de la carretera central. ¿El anillo vial dónde? Pasa por 13 distritos de Lima, que va a ser le hablan de una supercarretera que va a unir 13 distritos, que se va a construir sobre pilotes en altura, y eso va a beneficiar a la movilidad, al transporte. ¿Eso está a cargo del Ministerio de Transporte? Ministerio de Transporte, que ya lo ha licitado, y quien ha ganado es un consorcio español, donde hay 3 grandes empresas de nivel mundial. ¿Cuándo empezarían debe estar empezando entre julio a mediados de año, ¿no? Segundo punto, segunda construcción. Bueno, seguimos pues con la línea 2 del metro de Lima, ya se están perfilando los perfiles técnicos para la línea 3, ¿ya? También se habla de los periféricos. Bueno, y a nivel nacional
También hay obras como ya se están anunciando Chavimochi, que entiendo que ya se va a licitar. Bueno, y hay grandes proyectos que esperemos que estos sean concretizados porque significan miles de puestos de trabajo para los trabajadores de la construcción. Bueno, y en el ámbito ya más privado, está relacionado con el tema de la vivienda. Los programas de vivienda se están mejorando. Esperemos que siga en ese sentido porque... Hubo un boom hace algunos años, ¿no? Y sigue caminando, ¿no? Sino que lo que se necesita es dar mayores facilidades con las tasas financieras. Cuando hay problemas económicos, lamentablemente todo eso entorpece, ¿no? Pero además... No sé si tengo que ver un entrampamiento también con algunos municipios anteriormente. Bueno, sigue habiendo problemas, lo que pasa es que hay algunos municipios que con razón a veces no ven con buenos ojos que en su jurisdicción se construyan pues estos edificios de 30, 40 pisos, edificios multifamiliares, porque eso resuelve el problema de la vivienda, pero trae otros problemas, agua, desagüe, tránsito, pero sin embargo hay que conversar, creo que las autoridades tienen que conversar y se tienen que poner parámetros también a todos esos temas, ¿no? Muy bien. Entonces, el sector vivienda, decía usted, especialmente en el ámbito de la reactivación del sector privado. Sí, eso juega un papel muy importante, ¿no? Bien. ¿Este puede ser el 2025 entonces el año de la reactivación en el sector construcción? El sector de la construcción ya se viene recuperando desde el año 2024, después de una caída que tuvo el año 2023. Creemos nosotros que va a seguir en esa senda. Esperemos que los problemas políticos, la inestabilidad que siempre acecha en los fueros políticos no afecten, ¿no? Porque siguen los escándalos en el Congreso, siguen los entredichos entre Ejecutivo, Congreso y otras instituciones del Estado. Esperemos de que eso no nos afecte. Hay otro tema que entiendo que también es álgido para ustedes, la depuración de los registros sindicales, considerando cómo hay, digamos, entidades de fachada que finalmente son organizaciones criminales. Sí, ahí lo hemos denunciado, hay bandas criminales que son fachadas que son pseudo sindicatos. Para eso, desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior se han tomado algunas medidas, pero sentimos que no son eficaces. Y esto tiene que ver con los registros sindicales. Se firmó un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior hace ya algunos meses, pero hasta el momento no hay avances. Bueno, ese es un tema que también vamos a tocarlo dentro de la Comisión Multisectorial en el Ministerio del Interior y esperemos pues que haya anuncios más claros, más concretos y sobre todo medidas más eficientes, ¿no? ¿Todavía están en el registro del Estado o del sector trabajo, digamos, entidades cuyos directivos tienen problemas con la justicia? Sí, siguen los pseudo sindicatos, siguen registrados, no han sido depurados, siguen operando como si no pasara nada, ¿no? Y todos sabemos que ellos son los que promueven la violencia no solamente en las obras de la construcción, sino que además están implicados en otras acciones mal habidas y muchos de ellos han sido detenidos y puestos en libertad. O sea, siguen las bandas operando, muchas de ellas como pseudo sindicatos y siguen registradas en los registros sindicales del Ministerio de Trabajo. A propósito de esos temas, Lucho Villanueva, finalmente, ¿qué se ha logrado investigar o qué se ha logrado conocer tras el asesinato de Arturo Cárdenas y de otros dirigentes de la Federación? Nada, lamentablemente no hay ningún avance. Nosotros acudimos el año pasado hasta las Naciones Unidas en Ginebra, pusimos una denuncia conjuntamente con dirigentes de diferentes partes del mundo, hicimos una protesta, hemos hablado con la directora general adjunta de la OIT y bueno, no hay ningún avance, es lamentable decir esto, pero no hay ningún avance pese a que hay filmaciones donde se le ve claramente el rostro de la persona que perpetró este asesinato, pero sin embargo no lo pueden encontrar hasta la fecha. Muy bien. Yo quería entrar en los pocos minutos que nos quedan al terreno político, si usted fuera tan gentil. He estado hablando con algunos, dirigentes políticos de algunas tiendas reconocidas o nuevas
Y algunos concluyen en la idea de que los sindicatos y las federaciones y las centrales sindicales deben también participar en política. ¿Cuál es la impresión suya de cara al proceso del 2026? Este año y es un año donde empieza a calentar el tema político. Yo estoy de acuerdo porque nosotros los dirigentes sindicales somos personas y tenemos derechos, y uno de los derechos fundamentales es la participación en política. Lo que pasa es que los partidos políticos en muchos casos no toman en cuenta a los dirigentes sindicales, o muchas veces no hay coincidencias en las propuestas, en las plataformas, ¿no? Nosotros desde el mundo sindical estamos decididos y creemos que se debe participar en política, pero tiene que ser de una manera más, ¿cómo podríamos decir?, más seria, y que estos partidos se unan, porque hay muchos partidos. Se habla que hay un número ya más de 30 inscritos y que podrían llegar a 70. Hay 39 inscritos y pueden llegar a 70. Puede llegar a 70 y así lo que va a salir es peor. Lo que nosotros hacemos es un llamado a la unidad. No interesa que puedan ser frentes de izquierda, frente de centro, frente de derecha, pero se tienen que juntar y hacer propuestas serias para el país. Y nosotros vamos a ser respetuosos de la propuesta y tomaremos una posición con la propuesta que creamos que mejor conviene a nuestro país. Correcto. Queda claro que no es que la federación, en este caso de construcción civil, se ponga al margen, no, están dispuestos a participar y ser protagonistas. Así es, estamos decididos a participar porque creemos que la situación que está actualmente el país demanda la participación de todos los peruanos. Ese es un punto fundamental. Y justamente por eso, quería una impresión suya, a nombre de la Federación, respecto de esta crisis política. Lo último, que usted conoce como todo el país, una presunta red de prostitución, Dios mío, al interior del Congreso de la República, el escándalo de Caliwarma que alcanzaría a la presidenta, al señor De Martini, al propio vocero presidencial Hinojosa, etcétera. ¿Qué diría usted? Bueno, hay un dicho que dice que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Lamentablemente la clase política, los últimos tiempos están muy comprometidos con algunas denuncias serias y no sería nuevo, ¿no? Siempre hay alianzas a veces entre malos políticos y el crimen organizado para mantenerse en el poder. Eso siempre ha existido y no sería algo nuevo si es que ha sucedido en el Perú. Esperemos las investigaciones. Finalmente, ustedes tienen una buena relación, los trabajadores de construcción civil, con el sector empresarial, en este caso con Capeco. ¿Eso está garantizado el 2025? Mire, nosotros tenemos buenas relaciones no solamente con Capeco, con todos los gremios empresariales, desde la CONFIEB, el sector agrario, con la Sociedad Nacional de Industrias, y hay preocupaciones en comunes y hay problemas que tenemos que enfrentarlo de manera conjunta, ¿no? Estamos convencidos que eso va a seguir siendo así, porque necesitamos la unidad de los peruanos para enfrentar los problemas que nos aquejan a todos. Eso no quiere decir que no hay diferencias, tenemos muchas veces intereses distintos, pero sin embargo hay problemas comunes que tenemos que enfrentar de manera conjunta. Gracias, muchas gracias. A Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos a la pausa, regresamos con más. Maestro, ¿problemas con el descuento de las cuotas de tu crédito y o aportes previsionales en derrama magisterial? No te preocupes, ponemos a tu disposición un nuevo medio de pago con la aplicación que todos usan. Paga tus cuotas de créditos y o aportes en Yape. Es fácil, rápido y seguro. Solo debes seguir estos pasos. Abre tu app Yape. Ingresa la opción Yapear servicios. Escribe derrama magisterial en el buscador. Selecciona lo que quieras pagar, préstamos o aportaciones. Registra el número de DNI del docente titular. Ingresa a la cantidad a pagar. Listo, puedes hacerlo estés donde estés y no tiene cobro de comisión. Disponible para yaperos BCP y Yape con DNI.
Recuerda siempre mantenerte al día en el pago de tus créditos y o aportes para seguir gozando de todos los servicios y beneficios que Derrama Magisterial tiene para ti. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Estamos aquí en Pulso Laboral, vamos a conversar con Edson Espinosa, él es secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. La empresa Chousin es una subsidiaria de Shougang en Marcona. Tiene 500 trabajadores en promedio. Los trabajadores que se sienten abusados, que se sienten desatendidos, ya que hay un pliego de reclamos del 2024 que no se ha atendido justamente, han iniciado el 14 de diciembre una huelga indefinida. En apariencia, esto habría motivado cartas de despidos a varios trabajadores, fundamentalmente a dirigentes. Y ojo que la huelga es legal, o sea, cuenta con la venia del Ministerio de Trabajo. Edson, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? En principio reciban un saludo fraterno a nombre de la gloriosa Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, y por su intermedio saludar a todos nuestros hermanos y hermanas de todo nuestro querido Perú. Es un gusto conversar con usted, Edson. Cuéntenos, ¿qué está pasando con esta empresa y los trabajadores, con Chousin? Bueno, lo que viene sucediendo, no solo en el Perú, en especial en Marcona, empresas de capitales chinos, ¿no es cierto?, del grupo empresarial Shougang, básicamente, pretende desconocer todos los derechos que están regulados en el ordenamiento jurídico. Actualmente, nuestros compañeros, la base afiliada del sindicato de Chousin, está ejerciendo una huelga que ha sido declarada legal, ¿no es cierto?, que ha sido en primera y en segunda instancia. La Autoridad Administrativa de Trabajo de Ica declaró procedente, y en términos legales, pues, esta huelga quedaría expedita para que pueda ejercer el derecho como corresponde el trabajador. Esta huelga, digamos que cuenta con la venia del sector trabajo, se inició el 14 de diciembre. ¿Cuál fue la causa, el motivo, la razón? Básicamente, el sindicato de trabajadores de Chousin venían negociando el pliego de reclamos, ¿no es cierto?, solicitando mejoras económicas, condiciones de salud y de trabajo. Frente a la negativa del grupo empresarial chino, Chousin, de no atender estas demandas, finalmente los trabajadores tomaron la decisión de iniciar la huelga como corresponde. Estamos a más de 20 días de huelga sin que la empresa se siente a negociar y a solucionar el pliego petitorio, que es básicamente un derecho fundamental de los trabajadores, que son básicamente los generadores de la riqueza, de los minerales que extrae la empresa Chousin, como es hierro, zinc, cobre y plomo. Muy bien, entonces era, digamos, una negociación colectiva que se presentó del 2024 y que fue desatendido por el sector de la empresa. Así es, estimado Rodolfo, la empresa ha hecho caso omiso al reclamo de los trabajadores. Consideramos que es un reclamo justo, y lo que es más grave aún, en primera y en segunda instancia, la Autoridad de Trabajo de Ica declaró procedente la huelga presentada por nuestros compañeros del sindicato de Chousin. Eso yo lo entiendo, pero quería que nos contara qué pasó con esa negociación colectiva, por qué esa desatención, porque entiendo que hay incluso escalas o niveles, se sientan a negociar, si es que no quieren hay una suerte de arbitraje, de conciliación, después reuniones extraprocesos. ¿Qué pasó con todo eso? Sí, en realidad lo que hemos podido seguir de cerca y evidenciar es la falta de voluntad de la empresa Chousin, de querer
solucionar el pliego petitorio, de querer reconocer el esfuerzo de los trabajadores, considerando que en la actualidad y en los siguientes años vamos a estar en una época de bonanza respecto al el precio de los metales en el mercado internacional, los commodities en el mercado internacional. No es que la empresa, digamos, ha negociado y los trabajadores no están de acuerdo y entonces ahí hay una incompatibilidad, sino que sencillamente no han atendido el pliego de reclamo. Así es, estimado Rodolfo, no han atendido ni lo quieren atender. Y lo que es más grave aún, valga la redundancia, ya actualmente tenemos 8 cartas de despido básicamente a nuestros compañeros dirigentes y más de 34 cartas de preaviso de despido a los trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga. Usted dice que eso es lo más grave, y yo pienso que lo más grave es, digamos, cómo las leyes atan de manos al sector trabajo, que es la representante del Estado, que es la que debe defender los intereses de los trabajadores. O sea, el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de cuadrar, si cabe el término, a la empresa y decirle, oye, negocia con los trabajadores. Aquí hay un pliego de reclamos o una negociación colectiva que está amparada por la ley. Es correcto, estimado Rodolfo. Estas autoridades, o en este caso este empresariado de capital chino, desconoce las resoluciones administrativas, ¿no es cierto?, haciendo caso omiso al mandato de las autoridades peruanas. Simplemente no quieren reconocer el ejercicio del derecho de huelga, no quieren reconocer el esfuerzo de los trabajadores y están empezando a despedir no solo a dirigentes, sino que también están en ese camino los compañeros que ya les han cursado las cartas de preaviso de despido. ¿De cuántos trabajadores? Le entendí que son 8 cartas de despido. Sí, 8 cartas de despido, básicamente de nuestros compañeros dirigentes, y 34 cartas de preaviso de despido para los compañeros que están ejerciendo su derecho a huelga. ¿Cuál es el argumento según esas cartas de despido? Sí, básicamente es que están incumpliendo lo que está establecido en el reglamento interno de trabajo, las faltas injustificadas. Consideramos que son planteamientos totalmente subjetivos. Es evidente que es por la huelga. Es evidente que es por la huelga, ¿no? Aún cuando es legal. Tratando de maquillar un despido encubierto, ¿no es cierto? Aún cuando es legal, ¿no es cierto? Y que ha sido, es más, en tercera instancia ha sido confirmado, ¿no es cierto?, y consentido por la Dirección General de Trabajo. Ya fue elevado el caso a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo acá en Lima, y el Ministerio de Trabajo también ha emitido una resolución, ¿no es cierto?, respecto al recurso de revisión que ha presentado la empresa Shouxin, dándole la razón a los trabajadores, conociendo de que es su derecho y esta huelga es legal. Ahora, estas cartas de despido y pre-despido, digamos, ¿cómo se enfrenta el Estado? ¿Qué caminos tiene para evitar esta situación? Bueno, en realidad lo que tendría que hacer el Estado, por intermedio del Ministerio de Trabajo, de una vez citar a las partes, ¿no es cierto?, sentar a la empresa Shouxin y solicitar que se ponga derecho y finalmente pueda solucionar este conflicto. Hay muchos medios, como por ejemplo el arbitraje obligatorio, hay muchos medios, podrían utilizar algunos argumentos legales, pero falta mucho la voluntad de este empresariado de capital chino. Esto todavía no está judicializado, pero entiendo que ya la justicia en situaciones como esta finalmente repone a los trabajadores. Claro que sí, es nuestro derecho. Consideramos que estos argumentos totalmente subjetivos, reitero, en algún momento van a llegar a la vía judicial y esperemos pues que los jueces puedan emitir una sentencia a favor de los trabajadores, ¿no? Y es más, la autoridad exhortar desde aquí, por intermedio de ustedes, que la autoridad de trabajo cumpla el rol tuitivo que establece la norma, velar por la parte más débil, y lo dice uno de los principios del derecho, ¿no?, el indubio pro operario. ¿Los trabajadores son más o menos 500? ¿Todos están, digamos, unidos o solamente es un sindicato y hay otro que no? En realidad son más de 150 trabajadores que están dentro del ámbito del sindicato, que están ejerciendo el derecho de la huelga, ¿no? ¿Hay otros sindicatos? Sí, hay otros sindicatos que probablemente no desconocemos ese tema, pero sí nuestra base afiliada a la gloriosa federación está ejerciendo su derecho y son más de 150 trabajadores que están siendo seriamente afectados. ¿Quién es el máximo dirigente de ese sindicato? Actualmente el compañero Kenny
está en la localidad de Marcona, están viendo eso. Sí, sí, están en la localidad de Marcona, sí, correcto, así es. Sí. Un segundo problema también, estimado Rodolfo, es que la empresa Shouxin estaría aplicando prácticas antisindicales, ¿no es cierto? Aplicando el esquirolaje, es decir, estarían suplantando puestos de trabajo de los trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga con trabajadores de empresas especializadas o de terceros. Eso es ilegal. Eso es ilegal, correcto. Ya nosotros hemos solicitado la intervención de las autoridades de la SUNAFIL y adicional a ello, los trabajadores que no están considerados dentro del ámbito los están haciendo laborar en jornadas excesivas, ¿no es cierto? Y bueno, esto de verdad desnaturaliza el ejercicio del derecho a la huelga. Ese es el gran problema que venimos atravesando y desde la Federación el total respaldo a nuestros hermanos del sindicato de Shouxin. Muy bien. ¿El sindicato de Shouxin frente a esto van a mantenerse en huelga? ¿Están pensando o considerando suspenderla o levantarla? No, en absoluto. Los trabajadores están articulando no solo con la Federación Nacional como ente representativo, también estamos viendo la manera de articular con la población en general, considerando de que Marcona se ha convertido en una colonia china y eso no es posible. Tenemos que romper esos paradigmas, desde aquí exhortar a la comunidad de Marcona, a toda la comunidad en general, para apoyar en la defensa de los derechos de nuestros hermanos mineros del sindicato de Shouxin. A propósito de esos paradigmas, ocurre en varios casos, no sé si en el caso de Shouxin, los interlocutores de la empresa con los trabajadores son chinos o son peruanos? Son chinos. Son chinos. Y ellos... Como lo que viene pasando también en Shogan, ¿no? Entonces, sí, y bueno, ellos creen de que en el Perú no existen leyes, no existen obligaciones que están reguladas en el ordenamiento jurídico y creo que eso se tiene que cambiar. Pero para cambiar ello tenemos que seguir trabajando, unir fuerzas, trabajadores, comunidad en general, para poder decirle a este capital o a este empresariado chino que aquí se tienen que respetar los derechos de los trabajadores. Ha generado mucha expectativa, por ejemplo, la inauguración del puerto de Chancay y el camino que siguen nuestros hermanos que laboran seguramente en el puerto es el mismo, porque esta política antilaboral y antisindical no es de ahora. Data de muchos años atrás y conocemos de cerca pues el trato también que ha venido dando la empresa Shogan, ¿no es cierto? Shouxin, ¿a qué rubro se dedica? ¿Igual que Shogan? Sí, ellos producen hierro, zinc, cobre y plomo, ¿no es cierto? Y en la actualidad pues el cobre está en un alza considerable, el hierro ni qué decir, o sea, no hay ningún sustento para desatender el pliego petitorio de los trabajadores del sindicato de Shouxin. Ningún sustento. A propósito de la negociación colectiva, ¿usted sabe o conoce más o menos qué cosa es lo que reclaman respecto de remuneraciones? De manera general son las mejoras en condiciones económicas, condiciones de trabajo y de salud, básicamente, ¿no? Considerando de que los compañeros o los trabajadores del sector estamos expuestos a riesgos disergonómicos, a condiciones extremas, ¿no? Y al término de nuestra vida laboral, nosotros adquirimos enfermedades irreversibles en el tiempo que son dañinas para nuestra salud. Muy bien. Edson, una reflexión final al concluir la entrevista respecto del tema, por favor. Bueno, como una reflexión, desde aquí, hacer un llamado al ministro de Trabajo, al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, que cursen sus mejores oficios a esta empresa de capital chino para que se ponga derecho y finalmente se pueda llegar a un buen puerto respecto a este conflicto que ha generado toda una controversia y se ha vulnerado muchos derechos de nuestros hermanos del sindicato de Shouxin. Un saludo de nuestra gloriosa Federación Minera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. A Edson Espinosa, vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.